Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo han pasado? Tienen sus cámaras, por favor. Vamos a empezar clases. Bueno chicos, les coloco en el chat un documento para que lo lean, que versa acerca de los diferentes tipos de suelo. ¿Qué tenemos? Los grupos hidrológicos de suelo. Les coloco en el chat, muchachos. Descárguenlo y léanlo con tranquilidad, porque suelen ir algunas preguntas de aquello en el examen. Bueno, muchachos, entonces la semana anterior nos habíamos quedado en revisar este método, el método de abstracciones del SCS. Entonces el día de hoy vamos a terminar de ver este método SCS. Vamos a hacer un ejercicio también y en la última hora vamos a aprender vamos a aplicar algunas de las herramientas que ustedes ya conocen del ARMA para que puedan llegar a determinar un número de curva ponderado de sus cuencas. ¿De acuerdo? Entonces eso lo vamos a hacer en la última hora. Ya tenían una tarea que debían traer para hoy, que era la extracción de esos dos shapes al perímetro de sus cuencas. Entonces, chicos, empecemos. Sin más. Listo, muchachos. Revisamos ya el método de Horton. Habíamos visto también algo acerca del método de Greenup. Ya realizaron algunos ejercicios el día jueves anterior. Y finalmente lo que nosotros lográbamos determinar era una tasa de infiltración. ¿No es cierto? Sin embargo, cada uno de estos métodos tiene su particular aplicabilidad. El método que vamos a revisar el día de hoy, que ya lo empezamos a ver el día miércoles pasado, es el método que se llama Y método de ahorita sí. Hasta abstracciones. luego, jefe. SSS. ¿Qué pasó, chicos? Está animadísimo. Bueno, entonces, este método de abstracciones, muchachos, es un método que lo podríamos catalogar como un método bastante simplificado para poder determinar la infiltración y a la final unas pérdidas. Regularmente, este método del número de curva dentro del ámbito de modelación hidrológica es utilizado expresamente para modelar eventos extremos. Un evento extremo, chicos, nosotros podemos realizar una abstracción hidrológica diciendo de que se precipita un tanto de esa precipitación es retenida o es interceptada por la vegetación, ese volumen se pierde por proceso de evaporación. Otra parte, que es la mayor cantidad, llegará hasta la superficie del terreno, una parte se infiltrará. Una vez que se alcance la saturación completa de esa masa de suelo, existirá un escurrimiento superficial. Esa es una manera de abstraer un proceso del ciclo hidrológico, pero relacionado exclusivamente a eventos extremos. Y los eventos extremos, chicos, no es que se producen para largos tiempos de duración. No estamos hablando en semanas, en meses ni en años, sino estamos hablando en eventos de corta duración, en horas, ya lo mucho hablando de días. Entonces, reitero, este método de abstracciones suele utilizarse bastante para representar eventos extremos. El ciclo hidrológico dentro de la ocurrencia de un evento extremo, de un evento extraordinario. Listo, chicos. Entonces, como ya lo habíamos visto la semana anterior, ¿en qué consiste este método? En primer lugar, uno de las tareas más importantes es poder determinar este número de curva. El número de curva a la final viene a constituirse en un número entero. No se olviden eso, un número entero, chicos, que puede ir entre 0 hasta 100.
Y la representación gráfica, como ustedes pueden observar aquí en la lámina, es de que este número de curva, lo que está mostrado con color azul, ¿qué es lo que hace? En el caso particular que se muestra en el slide de ahí, simplemente divide la parte de la precipitación total que se convierte en escurrimiento superficial y que nosotros para este método lo vamos a llamar como precipitación efectiva, y la otra parte que está por debajo de este número de curva, que es lo que se pierde. Y esta pérdida está conformada por dos parámetros. El primero es este I sub A, y este I sub A está relacionado al proceso de intercepción de la vegetación y que viene a constituirse en una pérdida. Ahora, una pérdida en cuanto al proceso que nosotros estamos validando. Vamos a referir de que la precipitación efectiva va a ser aquella precipitación, aquella lámina que se convierte en escurrimiento superficial finalmente. Y todo lo demás va a ser una pérdida. Y este FA es lo que se va a infiltrar en el suelo. ¿De acuerdo? Entonces, I sub A más FA más precipitación efectiva, eso será igual a toda la lámina de precipitación. ¿De acuerdo? Entonces, como ya lo habíamos revisado la semana anterior, este número de curva está referido por dos parámetros. Uno, de acuerdo al uso del suelo, y otro de acuerdo al tipo de suelo, que es lo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, al depender de dos parámetros, ya verificando de manera espacial toda esta información, evidentemente, ya cuando trabajamos en nuestras cuencas, tenemos que mezclar estos dos conceptos, porque no necesariamente vamos a tener dentro de nuestras cuencas un solo tipo de suelo o una sola cobertura vegetal, sino podemos tener toda una mixtura de todos estos usos del suelo y de todos estos grupos hidrológicos del suelo. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, ¿cuál es la referencia principal? Habíamos dicho que en cuanto se refiere a los grupos hidrológicos de suelo, estas cuatro clasificaciones de estas cuatro categorías están dadas para unos suelos de tipo A, los que permitían o permiten una mayor cantidad de infiltración, y los suelos tipo D, una menor cantidad de infiltración. Y ustedes mismos hacían el razonamiento, ¿no? Si me permite una menor cantidad de infiltración, eso quiere decir de que los espacios vacíos, los poros que tenemos en la masa de suelo son más pequeños y más escasos todavía. ¿Y eso en dónde lo teníamos? Lo teníamos en la presencia de granos pequeños. Cuando tenemos limos, cuando tenemos arcillas. Y por el otro lado, los suelos de tipo A, para nosotros van a representar suelos que están relacionados a una mayor cantidad de espacios entre sí, es decir, la presencia de granos gruesos. ¿De acuerdo? Y ahí en ese caso tenemos las arenas, tenemos las gravas, una mezcla de estas dos. Y en cuanto al uso del suelo, chicos, mientras la cobertura vegetal es mucho mejor conservada, el número de curva tenderá a ser mucho más bajo. Y mientras las condiciones de permeabilidad de esa zona que nosotros estemos estudiando estén en decremento, es decir, la impermeabilidad sea más importante, el número de curva va a ser mucho más alto. ¿De acuerdo? Y es lo que podemos ver aquí. Por ejemplo, un bosque con una buena cubierta tiene 25 de número de curva. Para un parqueadero tenemos 98. Y ahí se observa la diferencia. Y lo mismo en este sentido, ¿no? Un bosque con buena cubierta, con suelo tipo A, tiene un número de curva de 25. Y para un suelo de tipo D, tiene un número de curva de 77. Entonces, chicos, siempre debemos revisar esa coherencia. Ahora sí, esos son los números de curva. Y ahora algo muy importante que formaba parte de los factores que incidían en la humedad del suelo y en la capacidad de infiltración. Es este factor de aquí, chicos. La condición de humedad antecedente.
esta condición de humedad antecedente, exclusivamente para este método, nosotros lo relacionamos para tres condiciones. Todos los números de curva que encontramos en las referencias técnicas están dadas, por ejemplo, esta tabla para una condición de humedad antecedente 2, que para nosotros va a ser una capacidad de una condición de humedad antecedente normal. ¿Cómo es que nosotros vamos a reconocer esto? Porque acá, esa condición 2 va a estar dada para la capacidad de campo del suelo. Y recordarán que la capacidad de campo era una condición de humedad del suelo que no estaba totalmente seco ni estaba totalmente húmedo. Era un término de humedad media. Entonces, para este método, lo que recomiendan quienes han investigado esto, chicos, es de que para tener una condición de humedad 2, la precipitación en los últimos 5 días, la precipitación acumulada debe estar entre media pulgada y algo más de una pulgada. Entre 12,5 hasta 28 milímetros. ¿De acuerdo? Esa se viene a representar la condición de humedad normal o condición 2. En cambio, la condición de humedad 1 va a estar dada para una lluvia antecedente en los últimos 5 días menor a 12,5 milímetros. Es decir, de esta manera estamos refiriendo de que el suelo va a tener una mayor capacidad de infiltración. Puede admitir un mayor volumen de infiltración. Y en cambio, en la condición 3, estamos hablando de que en los últimos 5 días ha existido una lámina de precipitación acumulada de más de 28 milímetros. Entonces, chicos, ¿por qué es importante que nosotros consideremos estas condiciones de humedad antecedente? Porque nosotros no tenemos unas condiciones homogéneas de humedad en todo el año. Si no, tan solo nos ponemos a revisar nuestras curvas de variación estacional de la precipitación en determinada zona, tenemos épocas en donde existen picos de precipitación y existen épocas también en donde prácticamente la precipitación es nula. Entonces, en virtud de aquello, es que se deben establecer estas condiciones de humedad. Uno, que es una condición de suelo seca. Condición 2, que es una condición normal. Y condición 3, un suelo que tiende a estar prácticamente saturado. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, para nosotros poder obtener los diferentes números de curva para condición de humedad antecedente 1 y 3, nos basamos en la condición 2, que como les decía, es la condición que en todas las referencias técnicas podemos llegar a establecer. Y la manera de transformarlo es de manera gráfica, como ustedes lo observan aquí. Si, por ejemplo, tenemos un número de curva de 40 en condición 2, inmediatamente se puede llegar a observar la condición para una condición de humedad 3 y para la condición de humedad 1. ¿Qué podemos ver? Obviamente que el número de curva del que refiere a las mismas condiciones de cobertura vegetal y el mismo tipo de suelo, en referencia a la condición de humedad inicial, son totalmente diferentes. ¿Qué podemos esperar? De que para la condición 1, el número de curva es mucho más pequeño. Y que para la condición 3, el número de curva sea mucho más grande todavía. Y es lo que se puede observar aquí. ¿Cierto? Ahora, referencias. Habíamos dicho de que si tenemos un número de curva menor, la capacidad de infiltración es bastante grande. Y la condición de humedad pues relaciona un suelo saturado y por tanto no permite una capacidad de infiltración considerable. Y por tanto tendrá un número de curva mayor. ¿De acuerdo? Y es lo que se puede observar aquí. Ahora, numéricamente, nosotros tenemos estas relaciones. Un CN1, evidentemente, chicos, depende del CN2 en condición de estado normal. Y de igual manera el CN3. Aquí tenemos las ecuaciones mediante las cuales nosotros podemos llegar a transformar
sin necesidad de utilizar esta gráfica de aquí. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, como ven, el número de curva también depende de las condiciones de humedad inicial del suelo. Eso es importante que lo tomemos en cuenta. No se olviden. Listo, muchachos. Entonces, acá. Ahora, ¿cómo es que nosotros logramos separar a la final esta precipitación efectiva de las pérdidas? De una manera muy sencilla, es una resolución algebraica muy rápida. En primer lugar, y posterior a haber determinado el número de curva que tenemos aquí, ya sea en cualquiera de las tres condiciones, esas condiciones de humedad antecedente está en cada uno de nosotros, el poder determinar esas condiciones. Obviamente, si nosotros quisiéramos realizar la determinación de la precipitación efectiva en una época de verano, ¿qué condición de humedad ustedes escogerían, chicos? ¿Una, dos o tres? ¿Qué dices, Erika? Diría la condición 1. Correcto, ¿no? La condición 1. ¿Por qué? Porque esa asocia de que el suelo va a estar seco. Y en el verano es típico de que no existan precipitaciones, excepto en el verano de este año. Las precipitaciones se muestran bastante anómalas. ¿No es cierto? Y si yo quisiera representar cuál es mi precipitación efectiva en una época de invierno, tranquilamente y en base a un análisis de las lluvias antecedentes, yo podría llegar a decirte que inclusive la condición de humedad antecedente está relacionada a un número de curva 3, ¿no es cierto? Condición de humedad 3. Entonces hay que saber seleccionar esa condición de humedad antecedente, porque a la final eso incide en esto, en el cálculo de la precipitación efectiva y de todos sus parámetros anteriores. Entonces, chicos, una vez que nosotros tenemos el número de curva, tenemos que realizar el cálculo de este factor S. Este factor S, o este parámetro S, se lo denomina la capacidad máxima de retención del suelo. ¿De acuerdo? O sea, es el volumen que puede llegar a admitir esa masa de suelo y que de manera directa está relacionada al número de curva y a la condición de humedad antecedente. Entonces, ¿cómo es que nosotros calculamos esta capacidad máxima de retención del suelo con esta ecuación de aquí? Y lo vamos a denominar con la letra S. S va a ser igual a 25.400, chicos. Es 25.400, no 25.4, es 25.400 dividido para el número de curva, menos 254. Este método, como fue desarrollado en Estados Unidos, las ecuaciones originales están dadas en pulgadas, pero esta es la transformación para nosotros poder obtener el milímetro. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, después de determinar el número de curva, pasamos a determinar la capacidad máxima de retención del suelo. Posteriormente, y en base a este valor ya de la capacidad máxima de retención del suelo, podemos ya llegar a determinar la precipitación efectiva. Es decir, a separar las pérdidas y lo que se convierte en escurrimiento superficial. Entonces, chicos, aplicamos esta ecuación que ustedes pueden observar aquí. ¿Que depende de qué? Depende de este parámetro I sub A, depende de ese que ya lo calculamos previamente, y depende de este parámetro P. Este parámetro P, muchachos, es la precipitación total que nosotros tenemos para determinado evento del que queremos conocer cuál va a ser la precipitación efectiva y las pérdidas. ¿De acuerdo? Entonces, P, precipitación total, ya la conocemos de antemano. S, también ya lo conocemos, que es función del número de curva. Lo que nos falta llegar a determinar este valor de I sub A, que para este método se denomina abstracción inicial. ¿De acuerdo?
Entonces, este valor de I sub A, que representa la fracción inicial y a la final, una pérdida por el proceso de intercepción de la vegetación, evidentemente estará dada en función de cuál es la cobertura vegetal que nosotros tenemos en la zona de estudio. ¿De acuerdo? Evidentemente, este valor de I sub A será mucho más grande mientras la cobertura vegetal se muestra más tupida, tiene mayor importancia dentro de nuestra área de drenaje. Y será menos importante adoptar un valor más pequeño mientras la vegetación tienda a ser bastante más pequeña, tiende a ser mucho menos importante dentro de nuestra cuenca. Entonces, este valor de I sub A, chicos, depende de la cobertura vegetal. No obstante, este método, quienes desarrollaron este método, nos realizan esta recomendación de que esta abstracción inicial puede llegar a ser determinada como el 20% de la capacidad máxima de retención del suelo, de este factor S que ya lo habíamos calculado anteriormente. Y es con lo que vamos a trabajar en estos ejercicios. Pero ojo, chicos, este valor de I sub A también puede llegar a ser calculado. Y existen varias referencias técnicas que están dadas en función de la cobertura vegetal y que sí se lo puede llegar a considerar como un valor. ¿De acuerdo? Pero para nuestro caso, vamos a trabajar con que este I sub A es el 20% de la capacidad máxima de retención del suelo. ¿De acuerdo? Entonces, tomando esta recomendación, la ecuación de acá arriba nos queda en esta forma de aquí. ¿No es cierto? Que la precipitación efectiva finalmente va a ser igual a la precipitación menos el 20% de S, que es este valor de I sub A aquí. Todo eso elevado al cuadrado y en el denominador tenemos la precipitación más 0.8 de S. Reemplazándolo aquí, I sub A como 0,2 de S, nos queda 0,8 de S. ¿No es cierto? Entonces, tranquilamente podemos determinar la precipitación efectiva con esta ecuación de aquí. Ahora, la aplicación de esta ecuación tiene una salvedad, muchachos. Es de que, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, la precipitación es menor al I sub A o, en este caso, al 20% de la capacidad máxima de retención del suelo? Si nosotros numéricamente operamos aquí y que P sea menor a este 0,2 de S, obtenemos un valor negativo. ¿No es cierto? Y eso elevado al cuadrado y desarrollando lo posterior, tenemos un valor de precipitación efectiva. Pero ahora revisemos la coherencia de ese resultado. Si la precipitación es menor a lo que retienen las plantas, la vegetación, ¿qué es lo que pasa con el proceso de escurrimiento superficial y de infiltración? Simplemente la precipitación efectiva va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque toda esa precipitación se quedó en las plantas y posteriormente se van a perder mediante el proceso de evaporación. Entonces, chicos, siempre hay que estar bien pilas con esta condición, con el cumplimiento de esta condición, que cuando la precipitación es menor al 20% de la capacidad máxima de retención del suelo, la precipitación efectiva es igual a cero. ¿De acuerdo? Y en el caso contrario, cuando es mayor a ese 20% de la capacidad máxima de retención del suelo, ahí sí obtenemos esta ecuación es válida para poder realizar el cálculo de nuestra precipitación efectiva. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Dudas de esta parte antes de proceder a hacer un ejercicio? Bueno, entonces, chicos, vamos a hacer un ejercicio.
al respecto de este método. Entonces, les voy a compartir el iPad y por favor ayúdenme con una calculadorita para ir haciendo los cálculos respectivos, muchachos. Listo, muchachos. Entonces, como ahí tenemos hidrología básica. Este es el grupo 2. Y vamos a trabajar con el método de abstracciones. SCS, chicos. Hoy es 25 de agosto. Listo, muchachos. Entonces, en primera instancia, nosotros vamos a trabajar en la determinación de una lámina de precipitación. Como les había comentado al inicio de la clase, este método de abstracciones regularmente se trabaja cuando nosotros queremos representar un evento extremo, un evento extraordinario de precipitación y por ende también el proceso de producción de caudal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les parece si en primera instancia realizamos el cálculo de la lámina de precipitación? De precipitación total. De acuerdo, chicos. Entonces, si yo quiero hablar en términos de eventos extremos, por tanto, mi forma de representar ese evento extremo viene a ser el considerar una intensidad máxima. Y ustedes ya conocen que la forma de poder encontrar nuestras intensidades máximas están dadas con las curvas intensidad, duración, frecuencia. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a representar, vamos a calcular. A ver, ¿dónde está? Aquí, chicos. Vamos a buscar la ecuación de una estación. Por ejemplo, esta ya. Vamos a trabajar con la estación M0065 Macará Aeropuerto. Listo, chicos. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que establecer es el tiempo de duración de la lluvia. ¿Qué les parece si tomamos un tiempo de duración de la lluvia de 70 minutos y consideramos un periodo de retorno de 100 años? Entonces, de lo que se muestra aquí en el estudio del INAMI, podemos ver de que si tenemos un tiempo de duración de la lluvia de 70 minutos, la ecuación que rige ese rango, ese tiempo de duración, es la de aquí. ¿No es cierto? Entonces, ya les voy a compartir los apuntes. Tenemos intensidad, es igual a 232,2991 por el periodo de retorno elevado a la 0,2137 y por el tiempo de duración de la lluvia a la menos 0,5213. ¿De acuerdo, chicos? Y vamos a trabajar con esta estación, 0065 Macará Aeropuerto. Sigamos.
Listo, muchachos. Entonces, ¿qué les parece si ahora calculamos la intensidad máxima relacionado a este periodo de retorno y a esta duración de lluvia? Entonces, tenemos intensidad 232,2991 por periodo de retorno, que son 100 años, 0,2137, y por tiempo de duración de la lluvia, son 70 minutos, elevado a la menos 0,5213. ¿Cuál es esa intensidad, chicos? Por favor. Me salió 6786. 6786. Alguien que diga lo contrario, muchachos. Confirmen ese valor o si sale eso. Sí. Listo. Entonces, con 2 votos queda aprobada esta intensidad. Listo, chicos. Entonces, nosotros no podemos trabajar con la intensidad, sino tenemos que transformarle a una lámina de precipitación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lámina de precipitación, o HP, es igual a ¿qué, muchachos? Intensidad sobre tiempo. Creo. ¿Cómo que creo? Ah, por favor. Intensidad por tiempo, chicos. ¿No es cierto? Para que nos quede en unidades de milímetros. Entonces, lámina de precipitación, la intensidad es 6786 milímetros por hora. Y eso por el tiempo. El tiempo de duración para esta lluvia es de 70 minutos. Por lo tanto, es 70 sobre 60 horas. ¿Cuál es de esa lámina de precipitación, chicos? 79.17. 79.2 milímetros. ¿De acuerdo, chicos? Conceptos fundamentales de precipitación que ya habíamos visto. ¿De acuerdo? Entonces, esa va a ser nuestra lámina de precipitación total que va a acaecer sobre la determinada zona con la que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, el cálculo de la precipitación, lámina de precipitación total, está listo. Ahora, ¿qué les parece si determinamos el número de curva o el CN? Compartámosles esto. Aquí, chicos, fijémonos en esta tabla de aquí. ¿Qué les parece si trabajamos, a ver, ya, ¿qué les parece si trabajamos con esta condición de acá? Que sea una tierra cultivada con tratamientos de conservación y que todo el espacio que estamos trabajando sea para un tipo de suelo B. Por lo tanto, el número de curva viene a ser de 71, de acuerdo a esta referencia técnica. Entonces, voy a anotar aquí, tierra cultivada con tratamiento de conservación y un tipo de suelo, grupo hidrológico de suelo B.
Por lo tanto, el número de curva es de 71. Listo, chicos. Esto anotémosle por aquí. Cn en condición 2, no se olviden, va a ser igual a 71. Por la referencia técnica que hemos visto, que es del libro de 28. De acuerdo, muchachos. Entonces, ya tenemos establecido el valor de Cn. Después, en la siguiente hora, vamos a trabajar al respecto de determinar este Cn cuando tenemos un uso del suelo y un tipo de suelo totalmente heterogéneo al interior de la cuenca. Eso ya lo vamos a trabajar después. Entonces, chicos, ahora, ¿qué les parece si calculamos la capacidad máxima de retención del suelo? Máxima de retención del suelo. Y que recuerden que estaba referida por la letra S. Entonces, chicos, S para nosotros va a ser igual a 25.400 dividido por el número de curva en cualquiera de sus condiciones de humedad antecedente menos 254. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les parece si hacemos una tablita en donde tengamos la condición de humedad antecedente? ¿De acuerdo? Entonces tenemos condición 1, tenemos condición 2 y tenemos la condición 3. Ahora, ¿qué les parece si aquí colocamos el número de curva correspondiente a esa condición de humedad antecedente? La única que conocemos al momento es para la condición 2. Entonces, aquí colocamos 71. Nos falta por conocer los valores para condición de humedad 1 y condición de humedad 3. Entonces, un Cn para condición de humedad 1 es igual a 4,2 4,2 por Cn en la condición 2. Y todo esto dividido para 10 menos 0.058 por número de curva en condición 2. Vamos a ver más acásito. Y la condición, perdón, número de curva en condición de humedad antecedente 3 es igual a 23 por Cn en condición 2. Y todo esto dividido para 10 más 0,13 por el número de curva en condición 2. Entonces, chicos, ¿cuál es el valor para esas otras condiciones de humedad antecedente? A mí la 1 me dio 50,7 y la 2 84,92. Ya. A ver, la 1, 50. 50,7. 7. Ya. Y la 3. Me dio 84,92. 84,9. Entonces, chicos, aquí un paréntesis. Recuerden de que los números de curva siempre deben ser tomados como valores enteros. En este caso,
en lugar de 50,7, debemos considerar 51. Y en el caso de la condición de humedad 3, debemos considerar 85. Siempre, chicos, estos valores nosotros debemos aproximarle al superior. ¿De acuerdo? Porque eso, si nosotros nos ponemos a analizar todo el proceso que estamos tratando de emular, de simular, siempre estará dado de que deberíamos tratar de obtener mayores precipitaciones efectivas por efecto de seguridad. Por lo tanto, siempre trabajemos con números enteros y aproximándole al superior. ¿De acuerdo? Entonces, en condición 1 tenemos 51 y en condición 3, 85, muchachos. ¿De acuerdo? Ahora, ya podemos calcular la capacidad máxima de retención del suelo y que va a estar dado en milímetros con la ecuación que vimos hace unos instantes. Entonces, manos a la obra, muchachos. Para cada uno de estos números de curva, determinemos la capacidad máxima de retención del suelo. ¿Cuánto tenemos, chicos? Para la primera condición de humedad, 244,04. 244,1, digamos. Ya, para la 2, 103,8. 103,8. Y para la 3, 44,8. listo, muchachos. Revisemos la coherencia de estos resultados. Mientras la condición de humedad tiende a un mayor porcentaje de humedad en el suelo, evidentemente esta capacidad de retención del suelo tiene que ser más pequeña. Y es lo que se puede ver aquí, ¿no? Para condición de humedad 3, un S de 44,8. Y mientras el suelo tiende a estar más seco, tenemos una capacidad máxima de retención de 244, 200 milímetros más. Entonces, los cálculos que hemos realizado hasta el momento son totalmente coherentes, chicos. Listo. Entonces, ya tenemos esta partecita aquí. Ahora, siguiente paso, muchachos, es calcular ya nuestra lámina de precipitación efectiva. Entonces, vámonos de casito y calculamos lámina de precipitación efectiva. De acuerdo, muchachos. Entonces, la lámina de precipitación efectiva va a tener que ser calculada por esta ecuación de aquí. Precipitación efectiva va a ser igual a HP, que es la lámina de precipitación total, menos 0,2 ds, todo esto al cuadrado, y dividido para lámina de precipitación más 0,8 ds. ¿De acuerdo? Entonces, continuemos con esta tablita que tenemos aquí. Vamos a copiarle y pegámosle por acá.
¿Listo, chicos? Entonces, en primer lugar, deberíamos calcular el I sub A. ¿Qué les parece si calculamos eso? Y ya vamos a ver para qué. Voy a colocar por aquí la abstracción inicial. Abstracción inicial para nosotros, chicos, no se olviden. I sub A es del 20% de S. ¿No es cierto? ¿Cuánto tenemos, chicos? Cuarenta y ocho coma ochenta y dos horas. 48,82. El que sigue. 20,76. 20,76. Y para condición 3. 8,96. 8,96. Perfecto. Este es el valor de abstracción inicial. ¿Cierto? Ahora sí, revisemos la pertinencia de aplicar esta ecuación. ¿No es cierto? Entonces, no se olviden. Por acá. I sub A, 0,2 ds. Y el HP, chicos, para el caso de nuestro ejercicio, es igual a 79,2. Entonces, ahora revisemos la pertinencia de la utilización de esta ecuación. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que habíamos dicho, chicos? De que esta ecuación es aplicable siempre y cuando, escribimos, siempre y cuando HP sea mayor a 0,2 ds. Ahí es aplicable. Revisemos si eso es verdad. Nuestra lámina de precipitación es de 79,2. Y evidentemente es mayor siempre a todos estos valores de I sub A. Es mayor a 48,82, a 20,76 y a 8,96. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, ya podemos tranquilamente aplicar esta ecuación de aquí para calcular la precipitación efectiva. Entonces, precipitación efectiva en milímetros. Calculemos, muchachos, por favor. Tendríamos 72 menos ¿cuánto tenemos, chicos? Precipitación efectiva. La primera me quedó 3,36 y la siguiente 21,05. 21,35. 05. 05. Y la 05. otra, un ratito, ya le digo. 42,9 me quedo a mí. 42,9. 42,9, muchachos. Ojo, si alguien se opone a alguno de esos valores, por favor, háganos saber. De acuerdo, analicemos la coherencia de estos resultados también.
Si en este caso, muchachos, el número de curva es más bajo, es porque nos permite una mayor cantidad de infiltración. Y por ende la precipitación efectiva es más pequeñita. Veamos, número de curva de 51 y la precipitación efectiva es de 3,36. Se cumple. Número de curva de 85 y la precipitación efectiva es de 42,9 milímetros. Es correcto, ¿no es cierto? Entonces, al parecer están bien calculados nuestros valores. Y finalmente, chicos, tenemos que llegar a determinar este valor de F sub A, que viene a ser la lámina de infiltración, lo que se ha infiltrado. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta? Recuerden ustedes nuestra ecuación hidrológica fundamental. Ingresos menos las salidas es igual a una variación del volumen en el tiempo. Ingresos, salidas, variación del volumen en el tiempo. Algo muy similar nosotros vamos a hacer aquí. Los ingresos van a estar representados por nuestra lámina de precipitación, ¿no es cierto? Ese habíamos dicho que es el representante más fuerte de los ingresos dentro de una cuenca, de una zona que estemos analizando. Ahora, hablemos acerca de las salidas. En este caso, las salidas vienen a constituirse este I sub A y también este F sub A, que viene a representar una lámina de infiltración, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la precipitación efectiva, chicos. Que de alguna manera, ya vamos a ver en los siguientes capítulos que veamos, esta precipitación efectiva puede llegar, no, es la representante de la variación de un volumen en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes ven, chicos, al momento con este ejercicio, de alguna manera, ya estamos realizando lo que se denomina como un balance hídrico, que no es más que la aplicación de nuestra ecuación hidrológica fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra lámina de precipitación es de 79,2 para cualquiera de estos tres eventos que estamos analizando. El I sub A es diferente y el FA evidentemente va a ser totalmente diferente. Entonces, chicos, en base a esto, determinemos el valor del F sub A, es decir, de la lámina que se infiltra. ¿Cuánto tenemos, chicos? Ahí está la ecuación con lo que podemos llegar a determinar la lámina de infiltración. ¿Cuánto tenemos, muchachos, para cada caso? El primero me quedó 2702. 2702. En el Segundo. otro 37.39. Y la última 2732. ¿Cuánto? 2732. ¿Seguro? Algo anda raro por ahí. Sí, alguien me confirma. Ya está bien. A ver, hagamos del último. Tenemos precipitación total 79,2. A ver, 79,2 menos I sub A, que es 8,96.
y menos la precipitación efectiva 42.9. 27.32. Sí, sí está bien. Sí está bien, chicos. 27, a ver, vamos de primero, 79.2 menos 48.82 y menos 3.35. Sí, es correcto, muchachos. Entonces, de esa manera, chicos, hemos podido llegar a determinar la precipitación efectiva y las pérdidas para este ejercicio. No se olviden, en este caso, pérdidas o salidas, esto, y sub A y el valor de FA. Y lo que se convierte en escurrimiento superficial es esta precipitación efectiva, muchachos, que de alguna manera representará la variación del volumen en el tiempo. De acuerdo, chicos. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Dudas? ¿Inquietudes de esto? En que más o menos en estos ejercicios, como hay que trabajar con muchas fórmulas, ¿con cuántos decimales nos recomienda trabajar? Porque estaba Sí. viendo que venía casi hasta 5 décimas. Sí, recuerden, chicos, de que todo está regido a nuestros instrumentos de medida. Siempre es importante tomar en consideración eso. No se olviden, precipitaciones hasta con un decimal. Y lo mismo deberíamos hacer aquí. Ahora, en cuanto, por ejemplo, a precipitación efectiva, creo que lo recomendable sería trabajar hasta con 2 decimales. Máximo 2 decimales. Trabajémoslo así. Y de igual acá no. La lámina de infiltración. 2 decimales, chicos. Creo que es lo más coherente. No es adecuado trabajar con un número decimal tan grande. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Entonces, esto es al respecto del cálculo que nosotros realizamos para determinar la precipitación efectiva y las pérdidas. ¿No es cierto? Que como ustedes observan, depende del número de curva. Y el número de curva, a su vez, depende de la cobertura vegetal y del tipo de suelo. Nunca debemos olvidarnos de eso. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ahora aprender y aplicar una metodología que nos sirva para trabajar de manera espacial y determinar un número de curva ponderado y a la vez distribuir este factor, este parámetro de número de curva al interior de nuestras cuencas. ¿Y qué es lo que nos va a servir para el trabajo que tenemos que hacer de esta parte de infiltración, de este método de infiltración? Entonces, chicos, a ver, tengamos un receso hasta las 3:30. Hasta tanto, aprovechen para abrir su arma y tomarse un cafecito. 3:30 nos volvemos a ver para hacer esta metodología. Nos vemos en unos minutos. Chicos, continuemos, por favor. Bueno, chicos, espero que ya hayan abierto el arma y espero que vayan trabajando ya en sus cuencas para que puedan adelantar un poco del trabajo que tienen que desarrollar como uno de los siguientes trabajitos. Ojo, chicos, una de las cosas que deben tomar en cuenta, absolutamente todos los productos que han venido desarrollando para sus cuencas, mapas de isoyetas, mapas de intensidades máximas de 24 horas, guárdenlos, tengan por ahí todos sus archivos raster, porque en el capítulo de descubrimiento superficial, que ya lo veremos de aquí a 15 días, vamos a empezar a utilizar toda esa información. Así que, chicos, si tienen por ahí bien ordenadito,
no hay ningún problema, pero si lo han guardado por ahí en alguna carpeta media extraña, traten de irlos recuperando y tener todos sus productos al día, porque eso vamos a aplicar. Listo, chicos. Entonces, vamos ahora a aplicar una metodología para poder finalmente llegar a determinar un número de curva característico de nuestra cuenca. Para de alguna manera, también en el capítulo de descubrimiento superficial, poder determinar tanto cuáles son las pérdidas dentro de un proceso de precipitación-escurrimiento, cuál es la precipitación efectiva y también realizar toda una acumulación de flujo y determinar cuál puede ser el caudal de salida de una cuenca. Pero obviamente trabajando con todas las condiciones espaciales que nos ofrecen nuestras cuencas. Entonces, chicos, ¿qué es lo que necesitamos? Y de lo que ya les había entregado la semana anterior, tenemos estos dos shapes. Un shape es de la textura del suelo, la distribución espacial en todo el país, y el otro shape es de la cobertura vegetal, del uso del suelo. Entonces, esto vamos a ingresar aquí y revisemos qué es lo que tiene. En primera instancia, revisemos el mapa de textura del suelo. Si abrimos nosotros la tabla de atributos, chicos, pueden observar de que existe un campo que se llama textura. Y esa textura está dada para diferentes categorías. Una categoría fina, gruesa, media, moderadamente gruesa, muy fina. Y una categoría en la que dice no aplicable. Ya vamos a ver a qué hace referencia aquello. Entonces tenemos una categorización de acuerdo a la textura. Como vamos a ver aquí, vamos a clasificarle con una simbología diferente. Una simbología en categorías, textura. Miren, chicos, esa es la clasificación del tipo de suelo o de la textura del suelo a la final. En el documento que les pasé al inicio de la clase, que versa acerca de un estudio de edafología para poder categorizar a los suelos en estos 4 grupos que a nosotros nos interesa como hidrología, ustedes van a poder encontrar de que cada uno de los grupos tiene sus diferentes características en cuanto a la infiltración, en cuanto a este proceso de infiltración. ¿De acuerdo? Entonces, esa clasificación, como lo mencioné hace unos instantes, está dado por una clasificación edafológica, en donde no solo esa clasificación depende del tamaño de granos que estén conformando este suelo, muchachos. No, depende de muchos otros parámetros, como la pedregosidad que llega a tener, la profundidad de los suelos, qué tan buen drenaje tiene. Y son unos parámetros que ustedes pueden encontrar en ese documento y que les solicito de que lo puedan leer para que tengan un mejor conocimiento de eso. Entonces, muchachos, para fines prácticos de nuestro curso de hidrología básica, nosotros vamos a tratar de simplificar esta categorización del grupo hidrológico de suelos, pero tan solo en base a la textura, por simplicidad y porque nosotros no tenemos mayores conocimientos de edafología. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a clasificar a los suelos de acuerdo a la textura nada más. Eso en cuanto a este shape de la textura de suelos. Ahora veamos el otro shape que tiene la cobertura vegetal, el uso del suelo. Asimismo, a nivel país. Entonces, vamos a abrir. Y en la tabla de atributos, chicos, ustedes observan que existen varios campos. Descripción, temporalidad, cobertura, el uso propiamente dicho y el área. Sobre todo eso. Entonces, muchachos, nosotros podemos trabajar para nuestras clasificaciones, para nuestra referencia del número de curva con cualquiera de estos campos. Sin embargo, el campo más recomendable y es el que yo suelo utilizar es este campo de descripción. ¿Por qué? Porque este campo de descripción tiene menos categorías al respecto de los otros. Por ejemplo, respecto de la cobertura, del uso.
El que tengamos más categorías y al ejecutar el proceso que vamos a realizar, de alguna manera se complica un poco más la cantidad de datos que nosotros vamos a manejar mucho. Entonces, cuando hablemos del uso del suelo, vamos a trabajar con este campo de descripción nada más. ¿De acuerdo? Ahora vamos a poner una simbología, las categorías y seleccionamos descripción. Podemos adicionar todos los valores. Y esta es la distribución espacial de acuerdo a la descripción, al uso del suelo, que tenemos alrededor de todo el país. Como ven, hay usos del suelo que tiene bastantes categorías, bastante importantes. De acuerdo, muchachos. Entonces, la tarea que tenía para el día de hoy era extraer estos shapes a cada una de nuestras cuencas. Entonces yo lo voy a hacer con una de las cuencas que hemos venido trabajando desde el inicio del curso, que debe estar por aquí. 1, shape y la cuenca 2. Apagamos esto también y vamos a trabajar con esta cuenquita alargada que ya hemos venido trabajando durante todo el curso. Entonces, chicos, vamos a realizar la extracción de la información. Y para eso, recuerden cómo es. Estos son archivos de tipo shape. Aplicamos la herramienta clip. Entonces tomamos clip análisis. Ingresamos lo que queremos cortar. En primer lugar, la textura del suelo. En el input features. Y aquí en clip features, la forma a la que queremos cortarle, que es la cuenca 2. Y aquí en donde queremos guardar. Les vamos a poner cuenca textura. Ok y ok, muchachos. Esperamos unos segunditos que se ejecute la herramienta. Y ya lo tenemos, muchachos. Tenemos aquí la textura del suelo referida tan solo al perímetro de nuestra cuenca. Y lo mismo vamos a hacer acá. Asimismo, ahora vamos a el uso del suelo. Y le recortamos el perímetro de nuestra cuenca. Nos vamos para acá y le guardamos. Ponemos cuenca uso. Guardamos y ok. Esperamos unos segunditos. Ya tenemos los dos mapas. Entonces vamos a borrar estos dos mapas grandes para que no se compliquen en la visualización. Entonces, chicos, ¿qué les parece si ahora visualizamos las categorías tanto de uso del suelo y de textura del suelo que tenemos para nuestras cuencas? Entonces, vamos aquí, categorías del uso del suelo, usaré descripción. Y tengo todos esos usos del suelo, muchachos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de cobertura vegetal. Bueno, de uso del suelo en toda esta área de drenaje. Que va desde páramos hasta áreas urbanas que se encuentran en la zona baja. Ahora veamos al respecto de la textura del suelo. Entonces, al verificar este shape, chicos, ustedes pueden observar de que la distribución es totalmente heterogénea. Tenemos varios usos del suelo al interior de la cuenca. Y ahora veamos al respecto de la textura del suelo. Vamos a tomar textura. Adicionamos todos los valores. Y también vemos de que tenemos diferentes texturas del suelo. Bien. Entonces, chicos, existe una heterogeneidad en la distribución espacial de estos dos parámetros. Por lo tanto, se vuelve mucho más complejo el que nosotros tengamos que establecer nuestro número de curva. ¿Por qué? Porque van a existir en donde, por combinación, tengamos un suelo de textura fina
y a lo mejor vegetación arbustiva, pasto cultivado, páramo, cultivos, etcétera, etcétera. Media con todas estas de acá o con algunas de esas. Entonces, las combinaciones que nosotros llegamos a tener le complica un poco al problema. ¿De acuerdo, chicos? Recuerden de que lo que nosotros tratamos de generar en este caso es la combinación entre el mapa de textura o de grupo hidrológico de suelo, que ya lo vamos a ver cómo lo transformamos, y también con el mapa de uso del suelo. Eso queremos juntar. A la final vamos a tener que intersecar estos parámetros y establecer en base a estos cruces, a estas combinaciones, establecer el número de curva, porque eso es lo que nos refiere las diferentes recomendaciones en la literatura técnica para el número de curva en condición de humedad 2. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ahora vamos a trabajar en primer lugar con este mapa de texturas. ¿Les parece? Entonces, ¿cómo tenemos las texturas? Lo que nosotros tenemos que realizar es una recategorización a los diferentes tipos de suelo hidrológicos, A, B, C y D. Y nos vamos a fijar en la textura. Entonces, muchachos, para esto nosotros vamos a ingresar a la tabla de atributos y vamos a crear un nuevo campo. Nos vamos acá y add field. Y este field se va a llamar CN. El tipo de variable que vamos a ingresar va a ser entero. Y lo vamos a dejar con esta misma precisión. ¿De acuerdo? Se ha creado este nuevo campo de número de curva. Entonces vamos a recategorizar. Y para eso, creo que es necesario que ingrese nuevamente. ¿Dónde está? No, este no. No. El mapa de textura de todo el país. Este. Entonces, chicos, vamos a hacer un razonamiento previo con ustedes. Estas son todas las categorías de textura de suelo que tenemos dentro de todo el territorio nacional. Entonces, chicos, ya con el conocimiento previo que hemos tenido de este capítulo de infiltración, si hablamos de una textura fina y muy fina, ¿qué podemos decir al respecto de la categoría que le deberíamos asignar a este tipo de suelo? A lo mejor una categoría A o una categoría D. ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dices, Pablo? Una categoría A. A. O sea, una textura muy fina para ti es una categoría A. Alguien que diga lo contrario, chicos. ¿Qué dice Karen? Karen Peña. Una B, creo. Porque Una A B. era para suelos gruesos. Eso, correcto, chicos. No se olviden. La categoría A relaciona a suelos que tienen granos más gruesos, relacionado a gravas y arenas. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que relacionar una categoría A esta textura gruesa y moderadamente gruesa. ¿De acuerdo? Una en tamaño, al respecto de la textura y tamaño de las partículas, una textura media, nosotros la podríamos relacionar ¿a qué? A un suelo tipo B. Una textura fina, nosotros la vamos a categorizar a un suelo de tipo C. Y una textura muy fina, le podemos dar la categoría D. ¿De acuerdo? Esa es la referencia que vamos a tener. ¿De acuerdo, chicos? Repito, textura gruesa y moderadamente gruesa, categoría A. Una textura media le vamos a asignar a la categoría B. Una textura fina, categoría C. Y textura muy fina a una categoría D. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, hay esta categoría de aquí, que es no aplicable. Esta categoría de no aplicable, muchachos, está referida a zonas que relativamente son muy impermeables.
¿Cuáles son esas zonas? Por ejemplo, la presencia de rocas, de afloramientos de roca. Las rocas son prácticamente impermeables a menos que tengan fisuras. También la presencia de nevados, la presencia de nieve y también la presencia de cuerpos de agua con áreas relativamente bastante considerables. En ese caso, chicos, para la categoría no aplicable, también le vamos a asignar la categoría D. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, esa recategorización es la que vamos a hacer, pero no en el mapa de todo el territorio nacional, sino tan solo en el mapa de nuestras cuencas, para evitarnos un poco tener tantas categorías. Entonces, esto le cerramos, esto también le voy a quitar, y me voy a mi mapa de textura de solo la cuenca, y que ya está creado este campo CN. Entonces, voy a asignarle una categoría, de acuerdo a lo que ya hemos conversado. Entonces, para poder modificar esta tabla de atributos, no se olviden, chicos, nos vamos acá al editor, Start Editing, seleccionamos nuestro shape, en este caso es cuenca textura, ponemos OK, y aquí le vamos a modificar. No, estoy equivocado. El CN todavía no lo logramos definir. Tenemos que crear un campo que se llame GHS, Grupo Hidrológico de Suelos, chicos, perdón, es lo primero. Y que sea un texto, porque vamos a ingresar A, B, C o D. Entonces, creamos ese campo y ya lo tenemos, chicos. Entonces, ahora sí, nos vamos al editor, Start Editing, el mapa de la cuenca, de la textura, y aquí lo vamos a categorizar. Entonces, ya habíamos dicho de una textura fina, muchachos, de que le íbamos a dar la categoría C. Entonces escribimos C. Una textura media, una categoría B. Moderadamente gruesa, una categoría A, y no aplicable, una categoría D. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, eso en función de todos los parámetros que ustedes tengan en su cuenca. La cuenca que yo tengo en este momento es bastante pequeña, ¿no? Bastante pequeña. Y por lo tanto, tengo tan solo esta distribución de textura del suelo. Y ya lo he recategorizado aquí. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a editor. Guardamos y paramos la edición. Y ya tenemos un nuevo campo. Aquí, muchachos. De acuerdo, entonces tengo grupo hidrológico de suelo. En este otro shape, yo tengo el uso del suelo. Y como ustedes pueden ver, lo que a nosotros nos falta por realizar es una intersección entre los diferentes parámetros, ¿no? Una intersección en el espacio de estos dos shapes. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a buscar, nos vamos a ir acá al catalog, al System Toolboxes, y en esta categoría Análisis Tools. Y aquí nos vamos a esta parte que se llama, a ver, aquí, en Overlay. Y seleccionamos la herramienta Intersect, porque vamos a intersecar estos dos shapes. Entonces seleccionamos esto. Aquí en Input Features vamos a agregar los dos shapes que necesitamos intersecar. Uso y textura, ¿no es cierto? Aquí vamos a guardar, ¿no? Yo le voy a poner intersect. Le guardamos. Y aquí esto, muchachos. ¿Qué atributos queremos que se intersequen? Todos. Absolutamente todos los atributos. Eso le dejamos tal como está. Y le damos clic en OK. Entonces, chicos, ahora se ha generado un mapa o un shape a la final que si abrimos la tabla de atributos se han intersecado, ¿no? Se ha realizado
una sobreposición de cada uno de los diferentes usos del suelo y también tipos de suelo. Entonces, chicos, miren, vámonos a la parte que nos interesa. Por ejemplo, tenemos aquí grupos hidrológicos de suelo para diferentes descripciones. Bosques naturales, bosques plantados, páramos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, una de las actividades opcionales que podemos hacer aquí es eliminar algunos de los campos que nos están estorbando. Por ejemplo, este código, podemos eliminarle. Esta temporalidad también la podríamos eliminar. Cobertura y uso también. Les eliminemos. Este también. Esta área también. Este también le podemos eliminar. Y listo, chicos. Creo que con estos campos ya nos podemos quedar. Miren, muchachos, lo que hemos generado al momento. Tenemos un bosque natural tanto para un grupo hidrológico de suelos B y para un grupo hidrológico de suelos D. ¿De acuerdo? Entonces, miren. Vamos a ver. Marquemos aquí. Bosque natural en un grupo hidrológico de suelos B. Se presenta en esta parte superior. Cultivos de ciclo corto y un suelo de tipo A tenemos en esta parte de acá abajo. Vamos a ver acá. Un páramo con un suelo de tipo A tenemos en la parte superior. Veamos un área urbana con un suelo de tipo B tenemos en la parte de acá y etcétera, etcétera. Todos los tipos de suelo que se presentan aquí. Las diferentes combinaciones. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ¿qué es lo que resta? Nos resta poder realizar ya la selección de un número de curva para cada uno de estos tipos de suelo y de estos usos. Entonces, para eso, nos podemos fijar en cualquiera de las referencias técnicas, que también ya les voy a facilitar una referencia que es un poco más extensa, para poder determinar los diferentes valores de números de curva. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, si nosotros nos ponemos a analizar aquí, existen áreas urbanas para los diferentes tipos de suelo. Vegetación arbustiva también existe tanto para B, para A, para B y para A. Entonces, cuando tenemos estas categorías que se encuentran repetidas, tranquilamente podríamos aplicar una herramienta que se llama Dissolve, para de esa manera poder tener una junta de los diferentes campos que nosotros necesitamos. Entonces, vamos a aplicar esta herramienta que se llama Dissolve. Vamos a ponerle por aquí. Dissolve. Cerramos esto. Input Features es en la que nosotros queremos realizar una junta de todos esos campos. Queremos que se haga una sola. Y yo quiero que se junte el GHS ¿dónde está? Con la descripción, chicos. Y le doy clic en OK. Y veamos qué obtenemos de resultado. Entonces, muchachos. Miren, lo que he obtenido ahora es que se han unido varias de las categorías, por ejemplo, de vegetación arbustiva, que se unían entre ellas
se han generado una sola. O sea, ya no están por separado. Esta zona de aquí ya no está solita. O esta está solita, sino todas las zonas que tienen vegetación arbustiva y un suelo de tipo A se han unido en un solo, en una sola entidad geométrica, por llamarlo así. ¿De acuerdo? Y de esa manera todas las categorías se han reducido un poco más, se han hecho un poco más compactas. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ¿qué les parece si ahora asignamos los números de curva? Y basándonos en la tabla que habíamos visto en clase. Es una de las referencias que las podríamos asumir como válidas. Entonces, muchachos, nos vamos acá a editor, Start Editing, vamos a este intersect y solve, y nos falta generar el campo. Aquí pongamos el campo que se llame CN y le dejamos como un integer. Listo, chicos, tenemos este campo. Entonces, vámonos acá. Vámonos por este campo de aquí. Dice área urbana. Y del área urbana, nosotros tenemos que darle una categoría tanto para A, B y C. Vámonos acá a la referencia, a la tablita que vimos en clase. Entonces, área urbana, para nosotros podría ser algo como esto, ¿no? Como estas áreas comerciales de negocios. 85% impermeable. Entonces, muchachos, para cuando es un tipo de suelo A, nos recomienda tener 89. Para un suelo de tipo B, 92 y 94 para un suelo de tipo C. ¿De acuerdo? Entonces, regresamos acá y le modificamos. ¿Qué tenemos? Área urbana, en suelo de tipo A, 89. Para un suelo de tipo B tenemos 92. Y para tipo C tenemos de 94. De acuerdo a la recomendación que nos presenta esta tablita. ¿De acuerdo? Miren, ahora tenemos, por ejemplo, bosque natural para B y para D. ¿Qué les parece si buscamos? Tenemos suelo, bosque natural. Por ejemplo, es un bosque con una buena cubierta. Necesitamos tanto para un suelo tipo B y para un suelo tipo D. Entonces, chicos, aquí tendremos que ingresar 55 y 77. Vamos acá. Y colocamos aquí 55 y 77. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, muchachos, como ustedes ven, ahora ya tenemos toda esta combinación de parámetros de uso del suelo y también de tipo del suelo. Por lo tanto, podemos asignar un número de curva a cada una de estas categorías que ya han sido combinadas previamente. Obviamente, chicos, todos los valores que ustedes asuman del número de curva deben ser totalmente justificados. ¿De dónde lo tomaron y por qué seleccionaron eso? Se van a encontrar con algunos usos que no encuentran en las referencias técnicas. Sin embargo, ustedes deberán investigar y poder asumir un valor y explicar el por qué. De acuerdo, chicos, entonces, por ejemplo, para un bosque plantado con tipo A, yo le voy a poner de 45. Cultivos de ciclo corto, coloquémosle con un 72. Para un páramo, condición y tipo de suelo A, ¿qué les parece si ponemos 20, 45?
Para B le pongamos 66 y 70 y 83. Para un D, para un pasto cultivado, en A vamos a ponerle 68. Para B le vamos a poner 79. Una vegetación arbustiva. ¿Qué les parece si colocamos para A? Le colocamos 72. Y para B le colocamos 81. Y 70% pasto cultivado y 30% de cultivos de ciclo corto. Pongámosle estos valores: 68, 79 y 86. Que son valores que yo los acabo de observar de la tabla que tenemos de la presentación. Ojo chicos, recuerden, estos valores deben ser revisados de una manera exhaustiva para poder realizar esta asignación de valores de número de curva. Y no se olviden de que son números de curva para condición de humedad 2. ¿De acuerdo? Entonces, guardamos, paramos la edición. ¿Y qué les parece si, por ejemplo, presentamos una categoría del número de curva? Entonces, esta es la distribución de los números de curva que tenemos dentro de nuestra cuenca. Diferentes valores de número de curva, desde 45 hasta 94 en la zona urbana, que se encuentra en la zona baja de esta cuenca. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Poder llegar a obtener un valor promedio de este número de curva. ¿De acuerdo? Entonces, una de las opciones bajo las cuales nosotros podríamos llegar a trabajar es encontrar el valor medio ponderado de este número de curva, y ustedes ya saben cómo podemos realizar este cálculo. Obviamente, la ponderación la vamos a realizar en función del área de drenaje. A simple vista, nosotros podríamos decir de que los valores de número de curva que mayormente son mucho más importantes al interior de la cuenca parece ser ¿no? Porque se llevaría más un poco más del 40% de la extensión de la cuenca. Entonces, estaríamos hablando de que ese número de curva, por ese número de curva debería estar el valor del número de curva ponderado, y que es de 68. Y veamos si eso es cierto. Entonces, chicos, para esto, ustedes van a abrir una hoja de Excel. Y se van a ir al explorador, a donde ustedes están guardando todos sus shapes. El shape que estamos trabajando, en este caso es este. ¿Cuál es este shape, chicos? A ver. Es este intersect dissolve. Y que se encuentra. ¿Dónde está? Se me ha guardado aquí. Se me ha guardado en la geodatabase. En este momento le voy a trasladar a mi carpeta. Mi carpeta es donde estoy trabajando todo. CN. Le voy a poner con el nombre de CN fin. Le voy a guardar. Le pongo así y listo. Esto lo voy a borrar. Asimismo mostremos la simbología. Categorías. CN. Listo, chicos. Y tenemos lo mismo. Entonces, muchachos, abren una hoja de Excel y nos vamos al explorador. Entonces, aquí ustedes van a tener todos los archivos de tipo shape con los que estamos trabajando. En mi caso es este CNFIN.
Todos los archivos de Shape son estos, que ustedes ya lo conocen. Y vamos a trabajar con el archivo que tiene la tabla de atributos, la base de datos. El archivo que tiene esto es el que tiene extensión .dbf. Entonces vamos a abrir en el Excel este archivo dbf. Entonces vamos a arrastrar. Y como ustedes ven, ya se abrió en el Excel toda la tabla de atributos, muchachos. ¿De acuerdo? Me faltó un pasito. Cerremos esto. Ponemos no guardar. Me faltó un pasito aquí en el arma, chicos, que es calcular estas áreas. Entonces nos vamos a ir acá. Tabla de atributos y podemos utilizar este mismo campo, shape, área. Entonces le vamos a dar clic derecho, calcular geometría. Ponemos que sí. Y las unidades en kilómetros cuadrados. Ok. Y aquí ya tenemos el área. Ahora sí. Ya tenemos calculado el área. Nos vamos nuevamente al Excel, a nuestra carpeta donde están los shapes. Tomamos el DBF y le abrimos. Entonces, chicos, aquí está toda nuestra base de datos, todos nuestros registros. Mucho ojo, muchachos. Esto nunca lo modifiquen, porque esto forma parte de su shape. Si lo modifican en algo, también se modificará dentro de la estructuración de ese archivo shape total. Entonces, esto con mucho cuidado, simplemente se van a copiar. Se copian y lo pegan en un nuevo archivo. Lo pegan y el otro archivo simplemente lo cierran. Este de aquí. Lo cierran y no guardan absolutamente nada. Entonces, en una nueva hoja, muchachos, ustedes tienen ya la tabla de atributos, ¿no? Entonces, veamos lo que necesitamos. Esto no necesito. Este GHS sí lo necesito. Este shape length no lo necesito para nada. El área sí. Área en kilómetros cuadrados. Y el CN también lo necesito. Buscamos los decimales. Por acá. Y como ustedes ya conocen, para realizar la ponderación en función del área, tenemos que generar una columna que se llame CN por el área, ¿no? Vamos CN por el área de drenaje. Y finalmente, muchachos, el CN ponderado de toda la cuenca, no se olviden que va a ser igual a la sumatoria de todo esto, de toda esta columna CN por área. Vamos a sumarle. Y también dividido para el área total. En este caso es la sumatoria de toda esta columna de aquí. Entonces, CN ponderado, sumatoria de CN por área, dividido para el área de drenaje. Algo que ustedes ya conocían, ya lo hicimos en la curva isométrica, lo hicimos para determinar la precipitación media de la cuenca. Y este es el número de curva característico y representativo de toda esa cuenca de drenaje. ¿De acuerdo? Como ven, tenemos un número no entero. Por lo tanto, el número, el CN ponderado, recomendado para esta cuenca, sería este de 73. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta? Ese es el número de curva ponderado para toda la cuenca. No obstante, fíjense en esto. Existe toda una distribución espacial del número de curva. Y si nosotros realizáramos un cálculo, y que de hecho sí lo vamos a realizar, si nosotros realizáramos un cálculo de cuál es la precipitación efectiva, tendríamos que considerar cada uno de los espacios
dentro de toda la cuenca que ocupan estos números de curva. ¿Por qué? Como vimos en el ejercicio que hicimos al inicio de la clase, chicos, la precipitación efectiva, el I sub A, y también la infiltración depende de este número de curva. Entonces, todos esos parámetros van a variar en función de esto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer cuando veamos el escurrimiento superficial? Entonces, esta tarea, chicos, queda hasta aquí. Llegar a determinar este mapa de distribución espacial del número de curvas al interior de sus cuencas. ¿De acuerdo? Obviamente, siempre será bueno que ustedes generen, previo a este mapa de número de curva, generen este de uso del suelo y también generen el de grupo hidrológico de suelo. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Dudas? ¿Está clara esta parte? ¿Repetimos alguna parte, chicos? ¿O está entendido todo? Les noto con cara de tristeza. Preguntas, chicos. La parte del disol, porque me sale solo uno a mí. O sea, como que no se unen así como... Ya. Como le pasó. Ya, correcto. Veamos esa parte del disol. Miren. Este es el shape de intersección. Entonces, en este shape, si revisamos aquí en la tabla de atributos, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Y pongamos esto en la parte de abajo. Hagámosle más pequeñito. Si se fijan, tan solo aquí, chicos, hay una zona de vegetación arbustiva que tiene un suelo de tipo B y que está ubicado en la parte de cabecera de la cuenca. Pero también tenemos una zona con vegetación arbustiva y con el mismo tipo de suelo B y que se encuentra acá. Espacialmente es una zona diferente. Entonces, si marcamos, miren, chicos, tenemos de todo esto. Y también tenemos esta parte de aquí. Entonces, para los fines prácticos nuestros, el número de curva que yo le voy a asignar a todas esas tres zonas es el mismo. ¿No es cierto? Sin embargo, espacialmente se encuentran en diferentes zonas, en diferentes espacios, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero que estas tres zonas se unan en una sola entidad geométrica. ¿De acuerdo? Para eso es lo que me sirve el disol. Para eso es esa herramienta. Para unir esas entidades geométricas que a pesar que no sean contiguas o no sean vecinas, se van a incorporar dentro de una sola entidad. Entonces, nos vamos acá, buscamos la herramienta disol, cómo se escribe, y seleccionamos la que se encuentra en el Data Management. Entonces, chicos, el Input Features para nosotros viene a ser el shape, el cual nosotros hemos intersectado. Entonces, lo traemos acá. Aquí le guardamos. Vamos a poner CN2. Y aquí, chicos, ¿cuáles son los campos que yo quiero unir? En este caso, los campos que yo quiero unir son tanto el tipo de suelo como la descripción. Eso es lo que yo quiero unir. Y en el caso de que exista coincidencia entre esos dos campos, vayan a generar una sola entidad geométrica. Eso es lo que quiero. Y tomarán en cuenta esa vegetación arbustiva con un tipo de suelo B. Y le damos clic en OK. No tenemos nada más que hacer. No se generó aquí. A ver, nuevamente. Dissolve, Data Management, Intersect. Vamos a descripción, GHS y OK. Listo, chicos. Ya lo tenemos en la parte superior.
Tiene la misma información este shape. Sin embargo, ahora debería tener menos campos, menos categorías. Porque esa fue la nota que yo le dije al programa. Le dije, si encuentras coincidencias entre uso del suelo y tipo del suelo, júntales. Hazles un solo cuerpo. Entonces, vámonos acá. Y en efecto, ¿no? Vámonos a esta parte de vegetación arbustiva. Toda esta vegetación arbustiva, que veíamos que tenía tres categorías en la mapa de atributos, una vez aplicado el dissolve, se ha generado esto, una sola entidad geométrica. ¿Qué son estos de aquí? A manera de ejemplo. De acuerdo, chicos, entonces eso a nosotros nos facilita de que, por ejemplo, importemos toda la información de la tabla de atributos y tengamos que estar haciendo una selección, por ejemplo, en el Excel, mediante un filtro. Esto es lo que hace el Dissolve. De alguna manera compacta en las coincidencias de los campos que se tienen establecidos, ¿no? ¿De acuerdo, Alexander? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Obviamente, muchachos, en sus cuencas no es que van a tener este poquito de usos del suelo y de tipo de suelo. Pueden tener un montón de combinaciones, muchísimas combinaciones. Entonces, esa es la tarea a la final. No es complejo, es un poco tedioso nada más. Ahora, chicos, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Cuáles son las nuevas herramientas que hemos aprendido aquí? En primer lugar, el intersect. Esto es muy importante, porque de esa manera nosotros podemos realizar una relación espacial de los diferentes parámetros. Entonces, como me imagino que aprenderán en biología aplicada, este intersect ustedes pueden intersecar diferentes tipos de capas de información y poder generar interrelaciones entre ellas. Otra de las cosas que hemos aprendido es este dissolve. Este dissolve es una herramienta bien poderosa y nos evita estarnos rompiendo la cabeza visualizando categorías que están repetidas, sobre todo eso. Y otra de las cosas, y yo considero que es una de las más importantes, muchachos, es el que ahora ustedes ya saben de todos estos archivos que conforman los shapes, todos estos de aquí, ustedes ya saben cuál es el que contiene la tabla de atributos. Es este que tiene la extensión .dbf. Alguien del otro paralelo me preguntaba, ¿podríamos abrir este archivo y crear un nuevo campo? Sí, sí lo pueden hacer. Pueden abrirlo y crear un nuevo campo, pero no es lo más recomendable. Lo más recomendable es de que los atributos, el campo, lo creen al interior del arma. Y si quieren realizar alguna modificación, pueden llegar a pegar, porque al final esto es una tablita. Y que después lo leerá el arma. Pero en lo posible, chicos, traten de trabajar tan solo con el arma. Y si necesitan alguna información adicional, ya saben de dónde obtener. Simplemente cópienla y péguenla en algún otro archivo. Eviten de que se dañen toda su base de datos, ¿no? Que son gráficos, la proyección y la tabla de atributos, chicos. Entonces, en eso, bien pilas. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ya para terminar la clase de hoy. Inquietudes, protestas, algo. Profe, una pregunta. Sí, Martín. Y para el uso de suelos, el valor de CNI que no está en la tabla, ¿qué ponemos? O toca buscar eso. Por ejemplo, dice hielo y nieve. Ya. Buena pregunta, Malky. Un hielo y nieve, ¿qué es? En relación al parámetro de permeabilidad, ¿qué te representaría? ¿O qué número de curva tú le darías, Malky?
No, no sé, profe. A ver, pues ahorita no podemos mandarte a comprar un helado y de que le pases agua por ahí. Es una superficie que tiene una alta impermeabilidad, pues mal. Entonces, en ese caso, ¿qué esperarías? De que el número de curva, el que tú relaciones a esa zona, sea bastante alto. La tablita que les entregué en clase es muy reducida en realidad, pero ya en conjunto con el video de la clase de hoy, les voy a facilitar otra referencia, en donde tienen muchísimas otras posibilidades para asignar números de curva. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, es cuestión de que busquen. Y si tienen alguna duda al respecto de algún uso del suelo, o sí, sobre todo de uso del suelo, me avisan, ¿no? Podemos discutirles en clase o yo les puedo recomendar algún valor de número de curva. ¿De acuerdo, chicos? ¿Preguntas para terminar la clase de hoy? Entonces, chicos, nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde para iniciar un tema nuevo. El tema que vamos a empezar a ver se denomina evaporación y evapotranspiración. Entonces, eso empezamos el día de hoy. Si no hay más preguntas, nos vemos mañana a la misma hora. Una buena tarde, chicos. Chao. Bien, ahí. Yo-